¿Tú me avisas? Sí, ¿me pueden decir si ya se está grabando? Listo. Listo. Va, perfecto. Bueno, entonces, pues otra vez nosotros somos alumnos de quinto semestre del CECIT 17 y estamos estudiando la carrera en sistemas automotrices y el día de hoy vamos a realizarte una entrevista acerca de tu vida profesional, cómo te desempeñaste y pues nuevamente te presento a con mis compañeros de equipo, es Antonio y Saúl. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Todos. Entonces, pues si quieres nos puedes platicar un poquito de ti, de cómo te llamas y pues ya nos acabas de decir hace rato que estudiaste en el Politécnico, entonces, Como que se está cortando, Abel. No sé si nada más ¿sí? es conmigo, pero ya no escucho nada. ¿Sí se me estoy cortando? Yo te escucho bien. Yo A ver, también. ok. Entonces, esta va a ser... ¿Ya? ¿Todo bien? Sí, ahorita estoy bien. Va, perfecto. Entonces te iba a decir que este es ¿cómo podemos decir? Una evidencia para nuestro proyecto de orientación y pues consiste en hacerte una entrevista. Entonces vamos a dar inicio a esta. Entonces, por favor, mi compañero Saúl. Bueno, comenzaré yo. Mi nombre es Héctor Saúl Ramos Hernández con la entrevista. Y la primera pregunta que Muy te bien. tengo, Mario, sería, ¿dónde estudiaste? Yo estudié en el IPN, en el Instituto Politécnico Nacional, en el campus Guanajuato. ¿Por qué elegiste esa escuela? ¿Me escuchaste? Perdón, que estoy teniendo fallas técnicas. Una disculpa, pero entonces Sí, no te preocupes. conectaron el teléfono y como que... ¿Te la vuelvo a repetir? Sí, por favor. Bueno. Ya. Bueno, Otra vez, ¿sí Bueno, pueden ¿nos repetir la pregunta? Es, ¿por qué Ya todo bien. elegiste esta escuela? Bueno, en mi tiempo estuve investigando qué escuelas ofrecían algo relacionado como tipo ingeniería automotriz. Eso fue por ahí como el 2008, 2009. Y en ese momento el Instituto Politécnico Nacional fue la única escuela que la ofrecía. Afortunadamente fue, como quien dice, tal cual lo que buscaba. Entonces para mí se acomodó perfecto estudiar en el Politécnico. En ese tiempo era la única en todo el país que tenía la ingeniería en sistemas automotrices. Ah, ok, wow. Mario. La siguiente pregunta es, ¿por qué elegiste la ingeniería automotriz como profesión? Sí, bueno, yo escogí esa carrera principalmente por el interés en la ingeniería y sobre todo en los automóviles. La realidad es que yo como desde muy temprana edad, tipo en la secundaria, ya me veía trabajando en algo relacionado a los coches. Me interesaba más la parte como el diseño automotriz, esta parte como de desarrollo y demás. Entonces, la opción de ingeniería automotriz fue como que lo más apegado a lo que buscaba. Bueno, mi siguiente pregunta es, ¿tuviste otra opción de carrera? Sí, en ese tiempo estaba pensando qué carreras poder estudiar y estaba entre arquitectura, porque mi padre es arquitecto, también me llama mucho la atención, o entre esta de ingeniería automotriz. Estas fueron como las dos opciones. Oh, ok. Bueno, Wow. procedo con mi compañero Toño que te va a hacer las siguientes preguntas. Bueno, ahora continuamos con la siguiente pregunta mientras tú estudiabas, ¿tenías algún trabajo para así? No, ¿No? Ok. Durante el tiempo que estudiaste la carrera, ¿qué tan complicado fue gestionar tus tiempos? la realidad es que estuvo muy complicado en tiempos de exámenes y proyectos. Era la parte como que más compleja, porque como que los profesores eran demasiado exigentes en su materia, pero pues eran varias materias al mismo tiempo, entonces cada una demandaba demasiado tiempo. Entonces era como que
se juntaba todo. Tienes que distribuir tus tiempos tanto para el examen, los proyectos y no sé, las tareas y demás actividades que dejaban. Entonces esa era como que la parte más complicada. Sí, de hecho, Sí. también pues, te entendemos porque también nosotros como estudiantes, Como estudiante del también Politécnico, pues, sí también. es muy complicado, se nos juntan muchas materias, entonces pues ahí tenemos que ver cuánto le dedicamos a cada una y sí, está complicado, la verdad. Sí, te entendemos. Sí, esa es la parte complicada. Así fue. Bueno, entonces la siguiente sería, además del anterior, ¿qué otros obstáculos tuviste durante tu estudio universitario? La realidad es que yo creo que dentro de las cosas más complicadas era la distancia, porque como ustedes saben, la universidad está en Silao, en Puerto Interior, y como estudiante, pues en ese tiempo no contaba con un vehículo, entonces yo creo que lo que más le batallaba era como que llegar a la escuela. En este caso tenía o pedir ride o a veces tomar algún autobús o algo que me llevara hasta allá. Pero de ahí en más, en realidad no tuve ningún otro obstáculo. Oh, La muy bien. distancia. Sí, está algo retirado. Bueno, entonces la siguiente sería, ¿cuál fue tu experiencia estudiando ingeniería automotriz? Si fue difícil o te quisiste retirar o seguir adelante. No, en realidad jamás pensé como que tirar la toalla, por así decirlo, como que retirarme y ya darme de baja. Mucha gente sí lo hizo por lo complicado, pero yo creo que realmente lo difícil fue adaptarme al sistema del Politécnico recién empecé, o sea, el primer semestre, porque es una escuela muy exigente. Digamos que es muy bien conocido que el primer semestre es como el filtro, o sea, la gente que realmente está comprometida, digamos que son los que pasan al segundo semestre. Entonces, yo creo que lo complicado fue como que adaptarme al sistema, a lo exigente y al nivel, porque también de entrada apenas empiezas, primer semestre, primeras materias, ya es un nivel muy alto. Entonces, eso fue como quien dice lo complicado. Muy bien. Bueno, entonces, pues, ya que nos contaste todo esto, pues cuéntanos qué fue lo que más te gustó de la carrera y qué es lo que no te gustó tanto de ella. Ah, bueno, en realidad lo que me gustó de la carrera es que pues, realmente todo el tiempo estás hablando como de vehículos, de coches. Entonces yo por eso estudié la carrera, porque por mi pasión a los coches. Y eventualmente te vas dando cuenta cómo se van desarrollando ahora sí que los sistemas automotrices, o sea, entiendes hasta el nombre de la carrera porque son sistemas, o sea, sistema de dirección, sistema de frenos. Entonces lo ves desde un punto de vista, obviamente, de ingeniería teórico, y eventualmente conforme van pasando los semestres ya es más técnico, o sea, realmente verlo en el vehículo. Y algo que también me gustó mucho en lo particular, por ejemplo, ¿Mm? fueron las materias de diseño y manufactura, porque ahí Ajá, como quien dice ya empiezas a diseñar una autoparte, a hacer cálculos, cómo podría funcionar y eventualmente modelarlo en una computadora y después tratar como de maquinarlo en un CNC o algo. Y otra cosa que también creo que es algo muy bueno es el trabajo que hizo tanto, ahora sí que la administración del Politécnico junto con el gobierno del estado para ponerla en un parque industrial donde está ahora sí que el trabajo. Porque, por ejemplo, esta escuela creo que tiene la gran ventaja de que está instalada en un parque industrial. Entonces eso ujú, realmente me gustó mucho, que estás ahí mismo conectado ahora sí, con la vida real. ajá, con la Estás industria, como que ¿no? desconectado con la industria, tal cual. Entonces eso realmente fue lo que más me gustó de la escuela. Está muy bien pensada la localización de la universidad. Y digamos que lo que menos me gustó es que la realidad es que a mí me tocó estrenar la escuela. O sea, yo fui la primera generación de UPIG. Wow. Fui la tercera generación del Politécnico en Guanajuato, la tercera, pero la primera en utilizar las instalaciones, porque las primeras dos generaciones tenían prestadas como creo que un plantel de una prepa en Silao o algo así. Entonces a mí me tocó como quien dice estrenar, y lo que menos me gustó es que por lo mismo que fuimos la primera generación, pues muchos equipos no los llegamos a utilizar. Por ejemplo, llegaban máquinas y demás equipamiento en los laboratorios que al ser nuevos
pues no nos tocó utilizarlos porque no había, por ejemplo, algún maestro capacitado y simplemente terminaron la carrera y se quedaron. O sea, nunca. Entonces, digamos que Ok. dentro de las desventajas de haber sido la primera generación, pues que no alcanzamos como que sacarle provecho al máximo a las instalaciones, como que eso faltó un poquito. Y también Ajá. algo que también no me gustó tanto, como quien dice le faltó, fue que en otras carreras, por ejemplo, de otras escuelas, tipo ingeniería mecánica, además, realmente sí se meten, en mi tiempo no había, pero en ese tiempo se metía mucho como que muy de lleno en los motores, por ejemplo, fabricar go-karts o ese tipo de actividades extracurriculares tal vez, pero acá por lo mismo que éramos la primera generación como que apenas iban desarrollando todas estas cuestiones, entonces a mí ya no me tocó, entonces yo como que iba con esa intención de, a lo mejor me va a tocar como que armar algo, diseñar algo, y no me tocó, entonces pues, tal vez ahí dejó un poquito de desear. Sí, igual, pues también nosotros desafortunadamente el primer semestre que nos fuimos a área entramos en pandemia, entonces fue un poquito más nos quedamos con esa espinita de que ojalá al entrar en esta área, pues sí me hubiera gustado meterme de lleno, ¿no? Y pues sí, se entiende Sí. completamente. Entonces, pues la siguiente pregunta que te tengo pues al momento de terminar tus estudios, ¿tuviste claro a lo que te ibas a dedicar? O sea, si ibas a continuar Sí, o te ibas a ir por otro lado. la realidad es que ya fue hasta que empecé como a tener más contacto con la industria, es como que entender realmente a qué está enfocada mi carrera, porque como bien les platico, como yo era la primera generación, no tuve la oportunidad de hacer lo que ustedes están haciendo. ¿Sí me explico? Como quien dice, como platicar con alguien que ya lo estudió, que ya está Ah, ahora sí que ejecutando. Entonces yo lo que siempre quise era como tener a alguien a quien preguntarle, oye, y allá afuera, ¿qué haces? O sea, ¿cómo te contratan? Y la carrera está muy también abierta a muchas posibilidades porque te puedes enfocar como que a manufactura, a diseño, a temas de como de calidad. Entonces yo más o menos tenía la idea, pero al mismo tiempo estaba un poco confundido porque las materias, digamos, ya de especialización, a mí me sonaban mucho como tipo ingeniería industrial. ujú. Entonces como que a mí me sacaba de onda decir, oye, pero si es ingeniería automotriz, ¿por qué me están dando tantas materias como de ingeniería industrial? O sea, como de procesos, como de controles acá, no sé, como de gestión de tiempos, optimización, lean manufacturing. Ajá. Entonces, como que a mí eso me confundía, pero por lo mismo de que la carrera está como que muy amplia. Entonces, la realidad es que ya cuando en el noveno semestre que me tocó hacer las prácticas profesionales, realmente fue cuando me di cuenta de lo que me tocaría estar haciendo. O sea, la verdad es que ya fue hasta el final de la carrera cuando realmente me quedó claro a qué, a qué me iba a dedicar, por así decirlo. Ok. Entonces, bueno, y ya que tuviste claro, ¿te especializaste en algo? ¿Tuviste un posgrado o algo? No, actualmente no tengo la oportunidad de especializarme, hacer alguna maestría. Digamos que me quedé, terminé la carrera, me titulé y luego a la industria a trabajar. Como realmente la industria automotriz es muy demandante, ya es de, pues sí, dedicarle bastante tiempo, Sí, como que no tengo la oportunidad todavía como de organizarme para hacer alguna maestría, sí me gustaría, pero antes pensaba especializarme en algún tema técnico, porque yo cuando estudiaba ahí en el Politécnico, pues todo lo que me encantaba la parte técnica, o sea, diseño, toda la parte de mecanismos, manufactura, todas esas cuestiones. Pero ahora que ya estoy del otro lado, como quien dice, la manera profesional, me cambió la perspectiva radicalmente. Entonces, sí. ahora me interesa más, por ejemplo, la parte administrativa, porque la realidad es que dependiendo como que del puesto en el que estés, te ejecutas o te desarrollas. Entonces, por mi puesto en el que estoy, a mí me interesaría más una maestría administrativa, la parte de gestión de administración de empresas, por ejemplo, maestría en alta dirección, algo por el estilo. Ok, y ya, ¿y tú crees que los resultados hasta ahorita han cumplido con las expectativas que tenías al terminar tu carrera? O sea, Sí, sí, totalmente. Sí, definitivamente sí. Algo que yo siempre comparto es que mucha gente dice, no, pues ahorita que ya estoy trabajando, nada que ver con lo que estudié,
o todo lo que me enseñaron no lo estoy aplicando. Definitivamente, por ejemplo, en mi caso es todo lo contrario. Desde el primer momento en cuanto empecé a trabajar, era tal cual lo que nos enseñaban en el Politécnico. O sea, fue como una gran inversión de tiempo la carrera, porque yo me sentía muy distinguido en comparación a las personas de otras escuelas que se quejaban, ¿no?, de su universidad. Y conmigo no, en el caso del Politécnico me daba como que mucha satisfacción saber que todo lo que me habían enseñado es exactamente lo que pide la industria, así tal cual. O sea, está muy, muy relacionada, y la realidad es que como estudiantes politécnicos al momento de egresar nos da una ventaja competitiva contra las demás universidades, pero fuerte. O sea, sí se notaba el nivel cuando alguien era del poli o contra otras universidades. Entonces sí, se ha cumplido. Perfecto. Bueno, muy bien. Pues ya terminando, bueno, tu carrera, ya eligiendo bien tu área, ¿a qué te dedicas actualmente? Yo, por ejemplo, trabajo en una empresa que se llama Rocan, es canadiense, de hecho te traigo la camisa, no me he cambiado. Está ahí mismo en Plaza Interior, Santa Fe 4. Ok. La empresa se dedica, o el enfoque es a manufactura de moldes para autopartes de inyección y de soplado. Y también hacemos la manufactura de las autopartes. O sea, aparte de hacer el molde, también hacemos la pieza. Entonces, Oh, en esa empresa, yo me desempeño como director de nuevos negocios. muy Soy bien. el director de la parte comercial. Como quien dice, cuando un cliente quiere hacer negocio con la empresa, o sea, quiere que algo le hagan un proyecto, que le hagan y empiezan a hacer moldes, a hacer la autoparte, su primer contacto es conmigo. Entonces, Ok. nosotros somos un proveedor nivel 2, que le llaman Tier 2, y ya nuestros clientes son los proveedores nivel 1, el Tier 1. Y ese Tier 1 ya le vende a las armadoras, a las OEMs. Entonces, yo trabajo directamente con, pues gente que le llaman que toma decisiones, con gerentes y directores de otras empresas. Entonces, con ellos directamente tengo que hacer toda la parte de negociación, llegar a acuerdos, para ver cómo el proyecto que ellos traen y las necesidades que tienen actualmente, pues que mi empresa las pueda, ahora sí que satisfacer y darles el producto o el servicio que requieren. Entonces, estoy como quien dice en la parte comercial. Ok, qué interesante. Y ahora, bueno, ya nos había contado las actividades que realizas y ellas, ¿cómo se relacionan con tu carrera? Pues la realidad es que se relacionan totalmente porque, por ejemplo, en los últimos semestres, en la parte de especialización en la cuestión de manufactura, ahí empiezas desde la parte de planos de fabricación, dibujos técnicos, todas estas cuestiones, diseños 3D. Entonces, por ejemplo, a mí cuando un cliente busca hacer negocio con mi empresa, aparte de hacer toda la parte, como si la parte formal de firmar acuerdos de confidencialidad y que no se va a divulgar lo que me pasen, ya cuando pasamos toda esa parte administrativa, lo primero que hacen ellos es mandarme información técnica. Entonces me mandan, por ejemplo, los dibujos de la autoparte y yo lo que tengo que hacer es analizarlas. Tengo que analizar el dibujo 2D, ver los materiales con los que está hecho, en este caso las resinas porque son piezas plásticas, ver las tolerancias para ver si nuestros procesos de manufactura pueden alcanzar esas tolerancias que el cliente pide. También tengo que analizar toda la cuestión técnica de si esa pieza es manufacturable, porque a veces que te mandan piezas que tienen diseños imposibles, o sea, no se pueden hacer. Entonces, todo esto lo hago con base a lo que me enseñaron en la escuela. Entonces, voy haciendo todo el análisis de la autoparte, qué procesos de manufactura requiere, y eventualmente ya voy, como quien dice, desglosando todo hasta llegar a un punto que determino o hago un análisis de factibilidad. Entonces, yo determino que la pieza es factible y ese es como quien dice el primer punto. Ya que la pieza, digamos, pasó el análisis de factibilidad, ya viene la parte de ingeniería de costos. O sea, prepara una cotización y comentarle al cliente, ¿sabes qué? Esta pieza va a requerir estos procesos de manufactura, estas máquinas, toda esta gente, operadores, y el desarrollo del proyecto te va a costar tanto.
La inversión inicial va a ser tanto porque vas a tener que mandar a hacer un molde, vas a tener que hacer fixtures, en este caso son herramientales como de control, y todo eso, digamos, es para el inicio. Ya para la cuestión de la producción en serie, ahí quitaba la otra cotización y al final este es el precio pieza. Entonces ya con eso el cliente conoce todo lo que va a tener que invertir y durante los años del proyecto cuánto va a estar pagando para que mi empresa esté manufacturando sus componentes. Entonces todo parte, como quien dice, de la cuestión técnica, que son los dibujos que nos dan, y también del entendimiento de los procesos de manufactura, que también eso es algo que vimos en la carrera. Ok, qué interesante. ¿Y fue complicado posicionarte o encontrar tu trabajo actual? Estuvo un poco, ¿cómo decirlo? Complicado en el aspecto de que yo soy muy dado a buscar justo lo que quiero. En otras palabras, muchos de mis compañeros cuando terminaron el puesto que les ofrecieron, de lo que sea, pues entraron. Pero yo no, yo realmente quería algo muy en específico. Entonces, aquí en Guanajuato hay mucha industria de maquila, o sea, gente que alguien más desarrolló y tú nomás maquilas, o sea, no estás haciendo otra cosa más que maquilar. O sea. Claro. Pero entonces yo estaba buscando una empresa que desarrollara, que tuviera diseño, porque para mí la parte técnica tiene que ver con el diseño. Entonces, a mí me costó trabajo en el aspecto que tenía que dar con una empresa que tuviera diseño y que obviamente estuviera contratando pues gente con casi recién egresados. Entonces, por fin di con la empresa y la realidad es que no me costó trabajo posicionarme ahí porque lo que hizo que me contrataran no fue mi experiencia profesional anterior, sino que fue mi trabajo que hice en el Politécnico. Hice un, ¿cómo se llama? Como una tipo tesis, fue mi proyecto de titulación de una microempresa, cómo gestionar y cómo desarrollar una empresa de moldes y de autopartes, y es tal cual la empresa en la que estoy. Y ese fue mi proyecto de titulación. Entonces, cuando lo vieron, estaban muy interesados porque esa empresa canadiense iba llegando apenas a México y como que vieron mi proyecto de titulación y les interesó más que mi experiencia profesional, todo lo que hice en el poli. Entonces, ese día me contrataron, al día siguiente ya estaba trabajando. Órale, qué padre. Wow. Sí, sí, gracias Y al poli. desde el término, bueno, de tu carrera, ¿este ha sido tu primer trabajo o has trabajado en alguna otra parte? Eh, digamos que mi primera experiencia profesional fue en la planta de Volkswagen de motores ahí mismo en Puerto Interior. Porque, como les comento, algo que está muy bien hecho fue localizar la universidad en el parque industrial. Entonces, la industria tiene altas necesidades de ingenieros. Entonces, pues el Politécnico es la primera opción. Dicen, pues aquí está el Poli, hay que buscar. Entonces, en su momento, muchas empresas sí, o sea, van ahí al Politécnico a ver quién los puede apoyar en la cuestión como de mano de obra, ingenieros y demás. En este caso fue Volkswagen, hizo todo un proceso, apliqué y quedé para la parte de prácticas profesionales, que es lo que te exige el noveno semestre de la carrera. Entonces ahí estuve como 8 meses y el proyecto que me asignaron fue en el tema de cuestiones de calidad, en la Ok. parte de ensamble, y entonces esa fue mi primera experiencia profesional. La segunda fue en una empresa similar a la que estoy, era una empresa pero mexicana, igual de fabricación de moldes y autopartes. Ahí fue muy corto el periodo porque la realidad es que todavía seguía en la escuela. Entonces yo lo que quería como que, pues concluirla bien, titularme y todas estas cuestiones. Ujú. Entonces mejor decidí concluir esa actividad y terminar la escuela bien, en este aspecto de la titulación y todo. Y una vez titulado, ya entré a la empresa en la que estoy. Entonces, como quien Ok. dice, esta es mi primera experiencia ya formal, o sea, con título y todo. Ajá. Actualmente tengo ahí casi 7 años. Mm, Muy buenos. Muy bien. Sí. Bueno, la otra pregunta sería, ¿qué otro puesto desempeñas en tu empleo? ¿Tienes algún otro puesto ahí? Pues digamos que en mi actual trabajo, o sea, como les digo que tengo casi 7 años, tuve, como quien dice, escalado en diferentes posiciones. No entré, obviamente, de director.
entré en una posición que se llamaba ingeniero técnico comercial, como en la parte técnica, pero también comercial. Después me promocionaron al puesto de coordinador de proyectos. Duré aproximadamente como 2 años ahí. Y en el 2018 me nombraron director de operaciones. Yo ya era el director de operaciones. Duré en ese puesto como 2 años y medio. Y como desde el 2020 para acá, ya estoy en el puesto de director de nuevos negocios. Como quien dice, han sido esas diferentes etapas ahí en la empresa. Ok. Bueno, la otra pregunta sería, ¿qué tan demandante crees que es el área donde trabajas? Pues, o sea, en la cuestión de qué tan demandante es, referente al tiempo, pues sí es realmente muy demandante. Algo que sí les quiero dejar como que muy claro es que esta industria, la industria automotriz, creo yo, es la más demandante que hay. La top número uno, más que la aeroespacial, que la industria médica, que por los tiempos y por el dinero, porque otro tipo de industria, a pesar de que, digamos, son cosas diferentes, pero la industria automotriz se basa mucho en tiempos. O sea, entonces no puedes fallar, porque estamos hablando de paros de línea, multas, y son millones de dólares. O sea, tal vez en otra industria son millones de pesos, aquí estamos hablando de millones de dólares. Entonces, en cuestión de demandantes, realmente muy exigente y no es para todos. O sea, es para gente que sabe, ahora sí que, pues controlar el estrés, tener inteligencia emocional y sobre todo adaptarse a ese nivel de exigencia o de presión tan alta. Entonces, ¿qué tan demandante es? Realmente muy alta. Y en mi trabajo en la cuestión comercial, digamos que de entrada es como que la parte bonita de convencer al cliente que trabaja en la empresa, con nosotros, pues, y que todo esté bien. Pero eventualmente, si hay un problema, se escala conmigo. O sea, al que le reclaman es a mí. Entonces, si hay algún reclamo en la empresa de que algo está saliendo mal, digamos que es una pieza con defecto o que la línea de producción tuvo un problema de manufactura y ya nos entregaron las piezas, pues todos esos reclamos, hay muchos filtros antes, pero digamos que el último nivel del eslabón es conmigo, o sea, llegan conmigo todos esos reclamos, entonces sí es muy demandante estar ahí atendiendo cualquier cuestión que no cumpla la satisfacción del cliente. Ok. La otra pregunta sería, ¿te gustaría trabajar en alguna otra área en tu empleo? Pues digamos que no, o sea, como que sí estoy muy a gusto en el área en la que estoy, pero digamos, si realmente fuera forzoso tener que trabajar en otra área, a lo mejor me interesaría toda la cuestión de proyectos y lanzamientos de proyectos. Por ejemplo, cuando haces algo nuevo, cómo lo lanzas al mercado, cómo empiezas a trabajar en ellos, esa parte es muy interesante. O también ya cuestiones más técnicas, porque como les decía, en mi empresa sí existe el diseño. Entonces, por ejemplo, acá diseñan los herramientales, los moldes, o también les hacen modificaciones a las autopartes. Toda esa cuestión de diseño también me interesaría en dado caso. No, ya. Bueno, ¿y qué otras actividades te dejan realizar en tu empleo? Pues es como que muy variado, porque aunque lo mío o lo principal es la cuestión comercial, o sea, lograr tener los negocios en la empresa, también estoy involucrado en toda la cuestión de que le llaman project management, como el manejo, porque tengo que estarle dando seguimiento a que las cosas se hagan. O sea, si estamos dando tiempos, pues darle seguimiento con el equipo y ver que esos tiempos se vayan cumpliendo, que las actividades se vayan realizando conforme a los planes. Entonces, toda la cuestión del management estoy involucrado y también en las cuestiones, pues de todo, o sea, desde el principio del proyecto hasta la finalización tengo que estar ahí al pendiente, porque como bien les comentaba hace unos momentos, en dado caso que surja alguna cuestión, digamos, que no cumpla la satisfacción del cliente, pues me hablan a mí. Entonces, todo, también la parte de compras, la parte de comprar los insumos, en este caso pueden ser resinas de ingeniería, o para los moldes, aparte de los metales o cuestiones ya más técnicas, yo también tengo que estar ahí al pendiente de que estemos dentro del presupuesto, de que los tiempos que den los proveedores estén bien. En la parte de mantenimiento, o sea, esta cuestión comercial,
pareciera que nada más es como quien dice vender el proyecto y listo, pero no, la realidad es que en la cuestión comercial tienes que ver todo, porque tú eres la cara con el cliente y es como quien dice que va a estar lidiando si hay algún problema. Entonces sí son bastantes otras áreas que se involucran. Ok, pues tomando en cuenta todo lo que nos acabas de decir, ¿cómo describirías un día en tu trabajo? ¿Cómo va día a día? Pues la realidad es que todo empieza con juntas. O sea, las juntas es como para revisar en qué estás, o sea, qué pasó el día anterior, cuál es el plan para ese día. Pues son juntas con todas las gerencias de las demás áreas. Entonces, todo parte de esa junta. De esa junta se generan los planes del día. Ya se determinan las actividades para cada quien. Entonces, así parte. Ya cuando me están desarrollando en mi puesto, como les platicaba, pues está muy relacionado con los clientes. Entonces, yo ahí tengo que estar viendo qué pendientes tenemos con los clientes, si son cotizaciones, si son envío de documentación, dibujos, demás, estar tratando como de mandar toda la información pendiente. Ya después de ahí, pues empezar también con la parte de negociaciones. Como les decía, normalmente yo estoy en contacto con gerentes o directores de otras empresas, pero en la cuestión de compras. Quien dice yo desde el lado de ventas, ellos en compras. O sea, están viendo cómo nos comprarían los productos. Entonces estamos hablando de negociar, posteriormente hacer reportes de todo lo que se está llevando a cabo y reportarlo al corporativo que tenemos allá en Canadá. El corporativo está en la ciudad de Quebec. Entonces, Ok. diariamente es de conectarnos con el equipo de Quebec, explicarle cómo van las cosas. Posteriormente son los seguimientos. Ya se manda una cotización, ya el cliente tiene la información, pues un seguimiento, una junta para ver si la cotización cumple o no cumple, le faltó algo, los tiempos están bien, están mal. Y todo eso se resume en llamadas, videoconferencias todo el día y muchos correos. Estar llenando también muchos formatos. Y entre todas estas cuestiones que les platico, están visitas a piso. También hay que ir a piso a ver las máquinas, a ver la gente cómo va todo. Y también estar monitoreando que no exista algún inconveniente. Por ejemplo, que no se atoró algo, que algo está fallando. Sí hay que ir a estar en el piso. Entonces, tratar de balancear la cuestión administrativa que les platiqué con la cuestión técnica de ir a las líneas de producción y demás para ver que todo esté saliendo bien. Entonces, el día a día más o menos así va. Wow, entonces, bueno, y la siguiente es que, pues, como nos acabas de platicar, tú intentas tener una relación técnico-administrativo y tomando eso en cuenta, ¿qué, qué habilidades has tenido que desarrollar para la realización de tu trabajo? Pues algo que tal vez no se desarrolló como tal en la escuela, pero sí nos dieron como que las bases y más para mi puesto es la negociación. O sea, tratar de convencer a alguien de que te compre, ahora sí que tu proyecto. Entonces, en el poli sí nos enseñaron mucho la cuestión como de saberte expresar. O sea, los profesores que teníamos en la carrera, no nomás era como quien dice exponer, sino que se fijaban mucho en cómo exponías, las palabras que usabas, si usabas muletillas, si realmente exponías de una manera que le causara interés al público o si le daba flojera. Entonces, cada que exponías, los profesores hasta te penalizaban, por así decirlo, si tu exposición estuvo aburrida. O sea, a lo mejor tu contenido estuvo muy bien, pero la manera en la que lo expusiste estuvo muy mal, eso te llegaba hasta a reprobar. Entonces, nosotros llegamos a tener casos en los que el proyecto estaba muy bien hecho, pero la manera en la que se expuso estuvo muy mal. Entonces, con eso, pues digamos que te reprobaban. Entonces, eventualmente eso te orillaba como que a convencer. Entonces, eso fueron como que para mí las bases. Y ahora que estoy en este puesto, pues yo ya tuve que desarrollar toda esa cuestión de la negociación, porque no son como ventas de que te voy a vender un perfume de Avon o algo así, ¿no? ¿Sí me explico? Son ventas técnicas. O sea, realmente explicarle al cliente por qué este proyecto debe ser llevado a cabo en tu empresa. O sea, la negociación técnica. Y otra cosa que tuve que también desarrollar, que también en la carrera nos sirve mucho, es la parte de ingeniería de costos. O sea, para llevar a cabo este proyecto, ¿cuánto va a costar, literal? O sea, ¿qué recursos necesitas? ¿Qué máquinas?
cuántas personas, todo lo que conlleva a dar un precio, pues es la ingeniería de costos que digamos que lo tuve que desarrollar, como esas cuestiones. Ok, y pues ya que nos contaste que trabajas en una empresa canadiense y que estás en contacto con el extranjero, pues, ¿qué idiomas consideras tú que son los que necesitas hablar para realizar tu trabajo? Definitivamente el inglés es 100% obligatorio, 100. O sea, una persona que trabaja en el industria automotriz y no puede hablar inglés, pero a un nivel alto, no siquiera, no inglés medio, sino inglés alto, va a estar muy limitado su crecimiento. O sea, no, digamos que no va a pasar de los puestos muy bajos, por así decirlo. Entonces, el inglés es 100% obligatorio, ni siquiera es cuestión como de a ver si sí, a ver si no, es 100% obligatorio como para aspirar a un puesto bueno en la industria automotriz. Entonces, el inglés de cajón, y mi empresa como es de Quebec, franco-canadiense, pues es francés. Entonces Ok. es inglés de cajón y francés para los que quieran comunicarse como de primera mano con la parte corporativa, pero la realidad es que nada más se exige el inglés. Ok, entonces ya contándonos todo esto, ¿cuál ha sido tu experiencia desarrollándote como profesional? Pues aquí en esta empresa me he desarrollado como que en muchas áreas. Yo creo que la que más desarrollo he tenido es la parte comercial, como les estaba platicando, en otras palabras, ¿no? La cuestión de ventas, pero también tuve que desarrollarme mucho en la cuestión de manejo de personal. Por ejemplo, cuando me nombraron director de operaciones, yo pensaba que, porque me nombraron director de operaciones a los 27, 28 años, entonces yo pensaba que tal vez tenía como que, no sé, muy poca experiencia para ya ser director de una planta internacional automotriz. Para mí era como que pasé un rato muy complicado por la cuestión técnica, pensaba, pero la realidad es que lo complicado fue el manejo de personal, o sea, manejar a tanta gente porque debajo de mí estaban los gerentes, supervisores, coordinadores, y pues al final del día la gente tiene sus mañas o sus maneras de trabajar, Ajá. entonces algo que tuve que desarrollarme mucho también fue la cuestión de manejo de personal. Entonces, de la mano de las ventas, trato con cliente, negociaciones y demás, pues la parte interna en la empresa es el manejo del personal, o sea, no ser un tipo jefe tirano que los obliga y los amenaza y está ahí como que tratando de, no sé, generar miedo para que te hagan caso, sino todo lo contrario, tener el liderazgo de que te sigan y ejecuten las instrucciones que les das de una buena manera, pero para eso tiene realmente su chiste, no es tan fácil como nomás mandar. Entonces, la parte de manejo de personal yo creo que es de lo que también tuve que desarrollarme como profesional. Ok. Entonces, la siguiente pregunta, Saúl. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué opinas del crecimiento automotriz en México y en Guanajuato? La realidad es que cuando entré, fue en el 2016, había un crecimiento automotriz exagerado. O sea, la tendencia empezó como tipo, yo creo, en el 2010. Fue cuando tú estás estudiando la carrera. Porque cuando empezamos Puerto Interior estaba prácticamente vacío. Estaba el puro Politécnico y una que otra empresa y realmente no había más. Entonces, a nosotros como estudiantes nos preocupaba mucho que hubiera pues demanda, que realmente nos ocuparan, porque decíamos, es un parque industrial gigantesco y no hay empresas, o sea, ¿dónde vamos a trabajar? Pero eventualmente se dio lo que le llaman el boom automotriz, empezó, esto sí es totalmente cuestión del gobierno, empezó a tener mucha atracción de la industria, ahora sí que extranjera, empezaron a invertir aquí en el estado, pero especialmente en Guanajuato, o sea, en el SILAB, en el puerto interior. Entonces, con ese boom automotriz, pues se llenó, bueno, no se llenó, pero realmente llegaron muchísimas empresas. Creo que hay más de 120, 130 empresas en Puerto Interior. De haber nada, y ahorita es como 130, todas la mayoría internacionales.
y digamos que también una gran mayoría de la industria automotriz. Entonces, en ese tiempo, el crecimiento automotriz era realmente sorprendente. Pero como todo, está limitado, no es para siempre. O sea, es como llega un clímax y ya empieza a decaer. Desafortunadamente, y sin ser tema político, la realidad es que sí, a partir del 2018, con el cambio de gobierno, sí se vio drástico el declive automotriz, sobre todo en Guanajuato. Porque, por ejemplo, un ejemplo así, tal vez tonto, pero ¿Mm? certero, es que yo con la parte comercial, pues estoy inscrito a varias revistas digitales y demás que me contactan. Entonces yo me acuerdo que en el 2016, 2017, casi era spam, me llegaban correos de empresas nuevas. Se instala nueva empresa automotriz en Guanajuato, se instala nueva empresa en Silao, nueva empresa en Irapuato, nueva empresa, todos los días llegaban correos de empresas nuevas automotrices. Y a partir como del 2018, ya muy esporádicamente, al grado que obviamente pasó la pandemia, hay muchas cuestiones, hay que limitar en el crecimiento, al grado que ya no se ve nada. Un correo cada mes, un correo cada 2 meses, o sea, ya la llegada de industria nueva es muy baja, si no es que casi nula, en comparación a lo de hace algunos años. Porque sí hubo como que un boom y ahorita ya está más tipo estabilizado. A lo mejor no están llegando tantas empresas como antes, pero ya llegaron bastantes. O sea, esa es como que la cuestión de que el crecimiento tal vez ya no está tan, desde mi punto de vista, ya no está tan enfocado en la cuestión de que llegada de nueva inversión, o sea, como nueva empresas, nuevas empresas, otra vez, otra. A lo mejor ya no es tanto eso, sino más bien lo que ya llegó, la estabilización de esas nuevas empresas y la generación de, pues ahora sí que de empleos. Y como les comentaba, todo esto enfocado en Guanajuato, porque hay muchos clústeres automotrices en México. Por ejemplo, está el clúster automotriz en el norte, toda la parte como en la frontera, en Chihuahua, Monterrey, pero creo yo que de los más fuertes también es aquí el clúster automotriz en Guanajuato, es de los más fuertes, por todas las armadoras que existen. Y esas armadoras, a su vez, pues jalan a muchos proveedores. Y esos proveedores, subproveedores. Entonces es una cadena muy grande que afortunadamente pensaron en Guanajuato para instalarlo. ¿Por qué? Porque hay muchos temas geográficos, por así decirlo. Por ejemplo, las carreteras, los ferrocarriles, los aeropuertos. Todas estas cuestiones geográficas facilitaron tomar la decisión de que se fuera aquí en Guanajuato. Entonces, como quien dice, fuimos afortunados en ese aspecto que le dieron, como quien dice, mucho crecimiento automotriz aquí en el estado. Ok. Bueno, ya con esto que nos dijiste, desperto a lo económico, los resultados obtenidos han cumplido con se puede decir con lo que tú tenías en mente. Sí, definitivamente. ¿Te refieres al salario? Al crecimiento económico que has El crecimiento tenido. económico, o sea, Ya. de ahí Sí, no, se ha sí. crecido o se ha Sí, disminuido en la totalmente. industria automotriz. El crecimiento económico de qué, De la industria automotriz, o de sea, la si ha industria. subido o ha bajado. No. Como te comentaba, ha ido subiendo todo el tiempo. Pero a partir del 2018 ya no tanto. Entonces, en la cuestión de inversión extranjera, a lo mejor ya no hay tanta inversión extranjera, pero también vino la cuestión de COVID que tipo se fue para abajo. Entonces, desafortunadamente en los últimos años, del 2018 para acá, estaba como que medio estable, o sea, no para arriba, sino que estabilizaba, pero en el 2000, a principios del 2021, en la industria automotriz empezó como que a pegarle muchas cuestiones globales, como que ya los rezagos de la pandemia, pues todas estas cuestiones como guerras y demás, pareciera que no, pero sí afectan. Entonces, el año pasado se dieron muchos paros técnicos, le llaman. Hagan de cuenta que las armadoras dejan de producir coches. Entonces, como ya no hacen coches, a los proveedores ya no les piden piezas. Afortunadamente, en mi empresa no tuvimos ninguna afectación. Al contrario, tuvimos muchísimo trabajo. Pero muchas empresas cerraron, automotrices, aquí en Guanajuato. Mucho tiempo. O sea, no es que hayan cerrado para siempre, sino que suspendieron sus actividades por mucho tiempo y también despidieron a muchas personas. Como les decía, en mi empresa no fue el caso,
pero sí han venido muchas complicaciones. Sobre todo, ustedes yo creo que lo han escuchado en las noticias, en la parte de, por ejemplo, los chips, microchips. Ha habido desabasto de microchips que ya no dejan armar coches, o sea, ensamblar coches. Y acá en mi empresa lo que nos ha pegado bastante es la cuestión como de materia prima. En este caso, las resinas para los plásticos. Esto también es muy complicado. Entonces, ha sido muy fluctuante. Ha habido meses buenos y meses muy malos. Entonces, ya no se ve la tendencia hacia arriba como antes, porque antes era todo así como que crecimiento, crecimiento, crecimiento todo el tiempo. Del 2018 para acá ya no había tanta inversión y del 2020 para acá ha sido muy fluctuante. O sea, hay meses muy buenos y meses muy malos. Entonces, la tendencia indica que así va a continuar. O sea, no se ve como Una mejora. una mejora o una estabilización próxima, sino que siga fluctuando y tal vez hasta se complique un poquito más. Ok. Bueno, y en base a lo que nos has comentado y en tu experiencia y tomando en cuenta pues tu generación, ¿crees que todos se hayan colocado en alguna empresa que estén realizando actividades relacionadas al sector o a la carrera estudiada? Sí, yo creo que, por ejemplo, de mi salón, por lo menos un 90% está en la industria automotriz. O sea, prácticamente Ok. todos. Y esos que están en la industria automotriz también están enfocados en cuestiones relacionadas. O sea, no como que estén en la industria automotriz y están en recursos humanos, por ejemplo. O que están haciendo algo relacionado, ingeniería, por así decirlo. Y el otro 10%, a lo mejor no está en la industria, pero que tienen su propio negocio Ujú. o les gustó tal vez otra cosa, pero es muy, muy extraño. La gran mayoría sí está ejerciendo lo que estudia. Ok. Entonces, ¿qué consideras que la oferta de empleo es proporcional al número de egresados de la carrera? Sí, totalmente. O yo podría decir que hasta hay un déficit. O sea, hay más oferta laboral que ingenieros. Porque Ok. sí, digamos que los que alcanzan a egresar son muy poquitos para lo que la industria necesita. Ujú. Por eso, aquí en Guanajuato, al tener este boom automotriz que les comento, mucha gente viene de otros lados. O sea, las empresas están llenas de ingenieros, pero de otros lados. Ves ingenieros de todo México. ¿Por qué? Porque Guanajuato no está sacando los suficientes ingenieros. O sea, está muy limitado para lo que piden. Entonces, en otras palabras, para un ingeniero automotriz es fácil conseguir trabajo. Es difícil que le batalle. Muy bien. Ok, bueno, pues tomando en cuenta esto que nos acaba de decir y que tu empresa es extranjera, ¿conoces las opciones de trabajo en el extranjero que hay para los egresados de ingeniería automotriz? O sea, si tienen más posibilidades aquí que allá o viceversa. Mm, sí, hay bastante, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá. Últimamente ha habido un efecto raro con la gente después del COVID, que no sé, a mí lo que me platican, ahora sí que nuestros clientes que tenemos allá es que como que ya no quieren trabajar literal. Entonces están jalándose gente de México, porque como se dieron varios apoyos por parte del gobierno, tanto canadiense como americano, pues la gente vive así, con los apoyos, ya no trabajan. Y sin embargo, las industrias tienen que continuar. Entonces, ¿de dónde consiguen esa mano de obra? Normalmente de México. Entonces, sí hay, a, a raíz del COVID, digamos, surgieron estas cuestiones un tanto extrañas. Entonces, sí hay oferta laboral en otros países, digamos, automotriz. Pero la realidad es que es conectándote desde una empresa mexicana. O sea, es un tanto complicado que tú como mexicano apliques a una vacante en Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, te contratan la primera. Obviamente se puede, yo conozco muchos casos que lo han hecho, pero digamos que la manera más común es que estés contratado con una empresa aquí en México y ellos mismos te manden a Estados Unidos porque a allá les hace falta gente. Ok, entonces ¿Sale? ya pues para dar por terminada esta entrevista, ¿tienes algún consejo para los estudiantes de ingeniería automotriz o que las personas que se quieran ir por esta área? Sí, bastantes. Pues de lo que hemos platicado, yo creo Sí. que el consejo más valioso sería que realmente se enfoquen en la parte del inglés, del idioma. O sea,
Porque, por ejemplo, muchos compañeros lo tomaban a burla, porque la carrera, por ejemplo, dura 4 años y medio, es un decir. Entonces, 4 años y medio es suficiente como para que alguien ya desarrolle el idioma. O sea, decir, vienes en cero, desde el primer semestre darle duro, para que ya en el noveno te traigas buen nivel. Entonces, esto del inglés realmente no lo tomen como que a cuestión de juego o para después, ¿no? Ya después me aplico, ahí me meto un curso intensivo. No, el inglés es definitivamente 100% necesario. Entonces, como que a lo mejor se escucha como un consejo muy trillado, pero es que es la realidad. Ujú. Se necesita por completo. También otra cosa que podría comentar es, en la fase de estudiantes, no dejen pasar el tiempo y desde un principio pregúntense en qué quieren estar trabajando, o sea, cuando salgan. Porque mucha gente está como que muy perdida, ya está en la carrera y todo, pero ya en la industria, ¿qué quieren hacer? Y como les platiqué, a muchos compañeros les pasó que les ofrecían lo que fuera y ahí están. O sea, no tenían como que muy claro en qué se querían desempeñar. Y eso también eventualmente trae frustración, como que esto no me gustaba tanto, me hubiera gustado más acá. Entonces yo creo que aprovechando que ustedes están en una generación en la que tienen ex compañeros ya más arriba donde pueden preguntar, en este caso como lo que estamos haciendo ahora mismo, pues investigar, ¿no? Con gente que egresó y demás, oye, ¿qué tal se hace esto? O a mí me interesa lo otro. Como que tratar de investigar con tal vez conocidos y demás, pero sí plantearse bien qué quieres hacer cuando egreses. No dejar como que pase el tiempo y termina la carrera y ya no sabes, pues voy a meter mi currículum a ver donde los que me contraten, no me importa, no. Creo yo que sí es importante definir qué quieres. ¿Te quieres especializar en manufactura o en diseño o en calidad, producción? Y una vez que ya tienes bien definido como qué es lo que buscas, el siguiente paso creo yo es investigar qué empresas ofrecen lo que a ti te interesa, porque no todas las empresas lo ofrecen. Por ejemplo, como yo bien decía en mi caso, yo tuve que investigar empresas que ofrecían diseño. Entonces, todo eso desde la etapa de estudiante creo te ayuda a tener claro un objetivo de por qué estás estudiando eso. O sea, no más estudiar por estudiar, sino sabes que a dónde vas. Y pues ya, yo creo que ya un consejo en general, pues tal vez la carrera vaya a estar muy complicada, pero la realidad es que no hay que desistir. O sea, hay que echarle ganas y pues sentirse orgullosos que literal está en la mejor universidad, la mejor de todos, y sí está muy reconocido. O sea, ya estando en las empresas, decirle a alguien que viene del Politécnico, o sea, es como que, wow, o sea, sí lo ven como que alguien que trae muy buen nivel. Entonces, sentirse orgullosos de que está en el Poli, que te van a dar buen nivel y que eventualmente se ve retribuido, pues en este caso en el salario, en los puestos, en lo que sea, sí se nota como que hay la diferencia contra otras escuelas. Cuando vas empezando, ya eventualmente, conforme pasan los años, ya no es tan importante como de qué escuela vienes. Eso es recién egresado. Porque ya conforme pasan los años, ya las entrevistas no te van a decir, oye, ¿de qué escuela estudiaste? Realmente ya lo que importa es qué has hecho en la industria, qué has desarrollado, cómo manejas estas cuestiones, bla, bla, bla. Pero así como de inicio, haber egresado de una buena escuela, en este caso, pues, desde un punto de vista, pues la mejor como es el Politécnico, pues es un punto para sentirse muy orgulloso y que, como les decía, no desistir, o sea, echarle muchas ganas. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que todos estos consejos y tu experiencia nos va a ayudar mucho a nosotros como estudiantes en sistemas automotrices. Y pues muchas gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo de tomar esta entrevista. No sé, algo que quieran decir mis compañeros. No, pues en sí, muchas gracias por los No, consejos muchas gracias. y en parte por la entrevista. Y es un gusto haberte tenido aquí. Un placer. Bueno, entonces, esto sería todo. Muchas gracias, Mario, nuevamente y nos vemos a la siguiente. Perfecto. Muchas Dale, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias. luego. Buenas Hasta luego. noches. Que Bye, descanse. bye. Gracias igual.